HCH Política continúa. Gracias amigos, gracias por continuar con nosotros ya en esta tercera etapa de nuestra entrevista con el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, don Mauricio Villeda Bermúdez. Bueno, ya lo vamos a tratar como candidato porque él es también candidato. Y le preguntaba yo, don Mauricio, y antes de continuar con esta entrevista, usted aquí me dice que tiene lugares especiales en su casa. Aquí hay lugares, unos más sabrosos que otros, definitivamente. Bueno, aquí por la caída de la noche que se viene, ¿por qué no vamos a conocer los lugares? La gente quiere conocer su casa también. Vamos a La Champa. ¿A La Champa? A La Champa. Bueno, vamos a ir a La Champa, don Mauricio Villeda también. Aquí hay bastante amplia, ¿va? Aquí hay para dónde es. ¿Usted es amante de las plantas? Me gustan mucho y me han regalado alguna que otra y las hemos sembrado aquí. Ese mango que está ahí, por ejemplo, es recién sembrado. ¿Baja mango? Sí, este otro lo compré en el Zamorano hace como 20 años y me da cosecha todos los años. Todos los años hay mangos aquí. Entonces aquí hay mangos, aquí hay limones, aquí hay cocos, ciruelas japonesas, hubo, se me secó el árbol, que tenía un marañón que me daba varias cosechas al año, que se secó también, y ahorita tengo un nance que ya tiene como 1,5 metros de alto. Entonces, experto, Mauricio, permiso, vamos a entrar a su champa. Pase adelante. Gracias. Esta es la champa de don Mauricio Villeda Bermúdez. Gracias. Bueno, Mauricio, ya en estas últimas etapas, ¿por qué decide usted entrarle a la...? Gracias, don Mauricio, aquí hay cafecito, ¿eh? El cafecito. También hay pan. ¿Es amante del pan? Estas son típicas, es la semita de manteca, que es un pancito típico hondureño, muy sabroso. Desde mis abuelas para acá, lo hemos aprendido a comer y se las recomiendo. Se supone que son tostaditas, sabrosas y son hondureñas. ¿Acostumbra estar mucho aquí en su champa? Sí, este es un lugar que antes no existía, pero a medida que fueron creciendo los hijos decidimos que había que hacer un lugar para que sus reuniones también fuesen en la casa. Es peligroso que anden por ahí fuera del hogar y decidimos hacer estas 3 paredes con este techo para que pudieran tener sus reuniones y nosotros también tener aquí reuniones con nuestros amigos. Así es que la champa está adornada con artesanías de Honduras, artesanías de Guatemala también. Tenemos una hija que vive en Guatemala, es aguara, por ejemplo. Esos espantaespíritus que les dicen así son brasileños, que hacen un ruidito con el viento. Y luego muebles típicos hechos en Honduras, regalos que hemos tenido, cositas de barro, artesanía hondureña. Y aquí es un lugar donde usted puede venir a tener un rato de lectura o puede venir a tener un rato de meditación o puede venir a conversar también con los amigos, con la familia. Bueno, estos sillones me comentaban que son bastante antiguos también. Todo lo que hay en esta casa tiene más o menos 40 años, que es, la edad de matrimonio que tenemos con Gracia, mi esposa. Se le han cambiado los forros a algunas de las cosas. Es decir, aquí vemos las cosas que usted compró joven cuando recién se casó. Pues antes estaba más vacío, pero sí fuimos comprando poco a poco, pero casi todo lo que tenemos en la casa tiene esa edad. Nuestra mesa de comedor tiene 40 años, nuestros muebles de la casa tienen 40 años. Sí hemos tenido que cambiar, por ejemplo, refrigerador y estufa que se han estropeado un par de veces, pero usted ve, son muebles totalmente típicos, son muebles hondureños, artesanía hondureña. Estos mantelitos son guatemaltecos, hechos allá por las indígenas de Guatemala. Cosas viejas, algunas cosas que nos han obsequiado, otras que hemos comprado. Para mí es muy agradable estar aquí. No, Mauricio, hay cosas que la gente no sabe. ¿Usted alguna vez tomó alcohol? Socialmente lo he hecho. Socialmente lo he hecho. Digo, yo puedo tomarme un par de tragos con unos amigos una noche. Sé cuándo hay que parar y sé cómo controlarlo. Nunca me he excedido en una pata, por ejemplo, en beber 2, 3, 4, 5 días seguidos. Jamás. He tenido la suerte de no ser una persona que tiene vicios en ese sentido. Tampoco fumo. Sí puedo fumarme un cigarrillo, puedo
pedirle un cigarrillo a un amigo y fumarlo con él y acompañarlo, pero no tengo el vicio. Yo puedo ¿Cerveza perfectamente. Cerveza me gusta menos, me llena mucho la cerveza, así que prefiero otro tipo de bebidas, pero hay cervezas que también me gustan. Mauricio, ¿tú practicó fútbol, baloncesto, algún tipo de...? Yo, básquetbol fue lo que jugué un poquito. Tampoco soy muy aficionado a los deportes. Sí me gusta caminar. Hubo una época en que anduve también en motocicleta. Más que todo motocicletas de montaña y caminar. Esas son las distracciones más o menos que he tenido. ¿Sufre o sufrió alguna enfermedad así bastante delicada? No, afortunadamente no he tenido cosas graves. He sido operado varias veces. Me he caído, he tenido fracturas. Recuerdo una vez que había un estreno de una pista de patinaje en Tegucigalpa y mis hijos querían ir a conocerla. Yo había patinado en Costa Rica. Cuando estuvimos en el exilio en Costa Rica me había comprado unas botas con patines y antes había aprendido a patinar en La Leona cuando vivíamos en el barrio abajo. Y ese día, con la mala suerte que llevaba a cada uno de la mano, y en una vuelta, crack, fractura en uno de los tobillos. Así que también he pasado por los ratos de tener que estar enyesado e incómodo para caminar. ¿En estos agites de la política no ha patinado? Todavía no. Creo que lo que hay que hacer es medir muy bien por dónde se va. La primera vez que participé lo hice a solicitud de un amigo, ofreciéndole que iba a respetarlo y que iba a renunciar en el momento que él me lo pidiera, y así lo hice. Y la segunda vez, previa consulta también con él, decidí aceptar una candidatura y ganamos en la primera vez y renunciamos, y ganamos en la segunda vez y perdimos. Pero la política es así, no somos monedita de oro, sino que el pueblo finalmente es el que decide si lo quiere a una persona como presidente, si lo quiere como diputado, si lo quiere como alcalde, si lo quiere regidor o si simplemente lo quiere fuera de la administración pública. Ojo con los fraudes, porque en Honduras existen varios vicios electorales que hay que ir suspendiendo. Por ejemplo, el censo electoral está lleno de muertos y está lleno de personas que tienen su domicilio en otro lugar. Yo conozco el padre de un alcalde, don Toño Fuentes, por ejemplo, fue a votar en su tierra natal, en Tela, y cuando llegó le dijeron, mire, pero usted aquí aparece como muerto. Dice, pero aquí estoy vivo. Sí, le dice, pero en el censo aparece como muerto. Entonces esas cosas hay que cambiarlas, porque no puede haber así un fraude tan elaborado como para ir quitando en cada lugar 10, 15 personas y asegurar un triunfo electoral de esa manera. ¿Usted me está diciendo que es viable un fraude en estos momentos? Definitivamente, y estamos muy preocupados por eso. Denuncié la existencia de contratos que se hicieron sin licitación para varias de las actividades electorales y hubo irregularidades en el 2012 y las mismas compañías están participando en esta oportunidad. Me enseñaron una denuncia que fue interpuesta en el CNA, en donde se denuncian todas las arbitrariedades que han habido con la firma de esos contratos. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo presenté, cuando ocurrió la elección pasada, una denuncia para que se abrieran 2.000 urnas, porque yo tenía 2.000 actas que me daban más votos que los que el Tribunal Supremo Electoral estaba diciendo que habían en esas urnas. No me aceptaron ninguna, por unanimidad. No me aceptaron que abriera en ninguna de las urnas. Esas cosas no pueden ser. Yo recuerdo cuando un precandidato del Partido Nacional criticaba al actual presidente y le decía hay que abrir las urnas, urna por urna, y tampoco lo lograron. La democracia tiene que ser más amplia, la democracia tiene que permitir que se corrobore cuáles son exactamente los votos que hay. Usted me dice, luego de este proceso primario, o hablando del mismo proceso primario 2017, primaria 2017, ¿en estas primarias puede haber fraude y posteriormente un mega fraude? Por eso estamos preocupados y por eso se habla de voto electrónico.
y por eso se habla de los escáneres, y por eso se habla del temor que hay en la integración de las mesas electorales receptoras. Por eso se habla de la venta de credenciales. Todo eso hay que irlo depurando poco a poco para que el proceso tenga mayor credibilidad. ¿El Partido Nacional sigue fraguando fraude según a criterio suyo? Sí, y lo voy a ejemplificar. El Partido Nacional controla, por ejemplo, la integración de los registros municipales y de los registros departamentales, y tiene control sobre los puestos que están en esos departamentos y en esos municipios. El Partido Liberal no ha logrado que se le reconozca el derecho que tiene de que hayan más liberales al frente de estas instituciones, y ahí se hace lo que quiere. Por ejemplo, hace poco se vio en Islas de la Bahía que encontraron cientos de tarjetas de identidad flotando en el mar. ¿Por qué? El departamento de Islas de la Bahía fue el departamento completo que ganó el Partido Liberal, y ahí estaban las tarjetas tiradas en el mar. ¿Cuál es el control que podemos tener? La fábrica de tarjetas de identidad está también aquí en el Registro Nacional de las Personas, y saldrán 5.000 tarjetas de identidad cada tiraje 2-3 veces a la semana. Pero los liberales no tenemos la oportunidad de decirle a nuestros parciales: aquí están las tarjetas de identidad, vengan a recogerlas, o llegaron tal fecha a tal registro, vayan a recogerlas allá. Pero el Partido Nacional sí tiene esa oportunidad. ¿Cuál fue la fotografía que publicaron los diarios escritos hace algunos meses en Comayagua? Que representantes del Partido Nacional se les había encontrado también cantidad enorme de tarjetas de identidad archivadas en la gaveta de un escritorio. Eso hay que controlar. Don Mauricio, pero siento yo que a veces los liberales tienen como un doble discurso, o se les olvidan las cosas, o son de corta memoria. Usted me dice que podía haber fraude electoral porque se presta el registro, se presta el tribunal, pero en esas instituciones ustedes tienen representantes. Pero no lo suficientes. No lo suficientes, y siempre en minoría. Por ejemplo, en el Registro Nacional de las Personas hay un director que es liberal y 2 más que no son liberales. Entonces siempre hay minoría, 2-1. En el Tribunal Supremo Electoral, ahí hay un liberal, un demócrata cristiano y un nacionalista. Y la democracia cristiana y el Partido Nacional tienen un pacto político, y siempre va 2-1 también. Lo acaba de demostrar ahorita con la última votación sobre la inscripción del presidente Juan Orlando Hernández, 2-1. Y vamos a hablar de eso, pero si es así, ¿por qué entonces no permiten que se integren los otros partidos de oposición y así hacer un bloque en estas instituciones? Porque hace poco en el Congreso no quisieron ratificar las reformas electorales. Pero fíjese que fue porque el Partido Nacional estaba proponiendo que se inscribiera únicamente a uno de Libre y a otro del Partido Nacional. Entonces el Partido Liberal iba a quedar... ¿No era uno de Libre y uno de PAC? No, con eso no hubiese habido problema. Pero el Partido Liberal tiene ahorita uno de 3, y con esa reforma iba a tener uno de 5. Mire usted la desproporción que iba a ocurrir si eso se implementaba. Entonces yo creo que en política no hay que ser ingenuos, y hay que saber también que el Partido Nacional está tratando de controlar cada vez más los organismos de gobierno, los organismos electorales. Controla la Sala de lo Constitucional, y una prueba, no la actual, la anterior, y una prueba de ello es el fallo para admitir la reelección. Controla el Ministerio Público, y prueba de ello es el dictamen del Ministerio Público en ese mismo caso. Y lo señalo porque los precedentes que habían del Ministerio Público eran al revés. Era de no modificar los artículos originarios de la Constitución de la República y menos reformar los artículos pétreos. Pero el dictamen del Ministerio Público fue favorable, y la Corte admite una solicitud de modificación de la Constitución sin tener competencia para ello, porque la Ley de Justicia Constitucional dice que solamente puede conocer la inconstitucionalidad de leyes, no de la Constitución, de leyes, de lo que sale del Congreso Nacional. De eso sí puede conocer la inconstitucionalidad, o de reformas a la Constitución, pero jamás, nunca,
normas originarias y lo hicieron a pesar de todo. Y no hubo reacción de las instituciones que deberían de haberlo tenido. Pero pareciera que se dan con la piedra en los dientes, porque ustedes presionan para que no se hable de la reelección. También el mismo presidente del tribunal se opuso al tema, pero en la corte lo ratifican lo que resolvió el tribunal. No, y fue una corte liberal, o la sala constitucional, hay dos liberales. Sí, pero es muy interesante lo que ha publicado el Partido Nacional y lo que en realidad ha ocurrido. Decían que el Tribunal Supremo Electoral estaban todos los magistrados de acuerdo con la reelección y que el expresidente Zelaya presentó una solicitud de interpretación y que le dijeron que no y que por eso los tres estaban en la misma dirección de la reelección. Pero cuando le tocó votar a los tres, cuando le tocó realmente ir al fondo del asunto, ya no era sobre una situación hipotética, era sobre si podía o no podía ser candidato a la presidencia el actual presidente. Y el magistrado Eric Rodríguez votó en contra y defendió la Constitución de la República y defendió la argumentación que el Partido Liberal ha mantenido todos estos meses. Y no necesariamente porque es liberal, sino porque es una persona que ha estudiado la Constitución. Y eso es lo que yo espero que ocurra cuando vaya el recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte no ha resuelto, hay dos liberales ahí. Todavía no, porque no ha conocido exactamente. Conoció un recurso de amparo de PAC y otro de Libre que infortunadamente fueron presentados sin agotar el trámite administrativo. Nosotros estamos agotando el trámite administrativo. Interpusimos la oposición y ahorita estamos interponiendo el recurso de reposición. Con eso agotamos la vía administrativa y vamos entonces, el próximo paso, a la Corte Suprema. ¿Hay reelección en Honduras, sí o no? No debería de haber, pero en la práctica los súbditos del presidente de la República, los lacayos del presidente de la República, y disculpe que sea tan fuerte, pero así lo siento, han hecho todo lo posible porque sí haya reelección. La mayoría de los hondureños estamos en contra. Las encuestas han demostrado que el 70% de los hondureños estamos en contra de la reelección. ¿Hay lacayos del Partido Liberal a favor de Juan Orlando? Los ha habido y son las personas que votaron en el Congreso Nacional para que se destituyeran aquellos magistrados que les estorbaban para que hubiese respeto a la Constitución de la República. Don Mauricio Villeda Bermúdez, al retorno le vamos a preguntar, después de esta pequeña pausa comercial, se nos está agotando el tiempo, pero le vamos a preguntar las preguntas serias en relación a él y sus posturas en cuanto al tema de la reelección. Hemos escuchado algunas, pero al volverles preguntamos así de manera concreta. Nos vamos a la pausa y nosotros nos echamos un cafecito aquí con don Mauricio Villeda. Ya regresamos, no nos cambien. Ya regresamos.